está ya aquí en nuestros estudios el economista Andrés Ugalde. Él es concejal de Cuenca por el movimiento Renace. Andrés, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues antes de entrar a abordar los temas locales, sobre todo de interés ciudadano a nivel de Cuenca y de la provincia de la Azuay y los últimos acontecimientos al interior del Consejo Cantonal, quisiéramos tener primero unas lecturas y unas reflexiones de estos 2 años de gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno. Ayer le pudimos escuchar por un poco más de 2 horas al primer mandatario en lo que fue su informe de gestión. ¿Qué nos queda o qué le queda a Andrés de lo dicho y lo anunciado por el presidente de la República? Bueno, lo que me parece es que el informe del presidente de la República, nuevamente, una vez más, fue un informe más, más lleno de objetivos, más lleno de anhelos, a veces de buenos propósitos, que en realidad un informe, vamos, en el que realmente se rinda cuentas a la ciudadanía del país sobre cuestiones concretas que se han logrado, sobre orientaciones claras sobre las que se pueda trabajar, ¿no? Digamos que más bien fue un tema bastante ambiguo, resulta inclusive complicado hacer un análisis, pero sabemos un poco la situación económica del país. Es una situación económicamente compleja, sabemos que necesitamos medidas estructurales, estamos acudiendo mucho al tema de la vieja receta estilo Fondo Monetario Internacional, figuras de privatización, no se les quiere decir privatización, pero este tema de la comercialización de las empresas públicas son figuras de privatización. Sabíamos todos desde el principio de la gestión del presidente que el gobierno no podía seguir contratando deuda. Hay una actividad agresiva de contratar nueva deuda, aunque se haga en algunas medidas con propósitos sociales. Entonces creo que lo que muestra es que en realidad, si bien hay una apertura hacia la empresa, si bien hay una orientación hacia estabilizar un poco la economía, en realidad lo que no se logra es todavía reactivarse, ¿no? Digamos que se han logrado calmar un poco las aguas. Ciertamente no es un gobierno tan turbulento como el del presidente Correa, pero no se logra despegar, ¿no? Ayer podíamos leer, sobre todo en redes sociales, algunos criterios de diversos sectores en las que las críticas apuntaban a que el presidente de la República no tiene obras a las cuales referirse y que 2 años después todavía no se percibe un norte claro de hacia dónde estaría yendo el Ecuador, más allá del cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, el cumplimiento de la receta del Fondo Monetario Internacional, más allá de lo que el presidente pudo anunciar el día de ayer sobre los logros que, como él mismo los calificó, en cuanto más bien a las misiones, la misión ternura, el trabajo con los adultos mayores, el trabajo con las mujeres embarazadas, el trabajo con las personas con discapacidad, personas de la tercera edad, pero más allá de aquello, hacia dónde apunta luego de lo anunciado o lo advertido, lo dicho por el presidente el día de ayer. Nuevamente, no creo que, en efecto, no estamos moviéndonos, creo que políticamente, entre 2 grandes extremos, ¿no? Por un lado teníamos, perdón, vamos un poco resfriados, teníamos un presidente Correa, una revolución ciudadana que más bien hablaba de, o se mostraba, ¿no es cierto?, llena de obras, llena de cuestiones que se van adelante, y se inauguraban carreteros, y se inauguraba obra pública por todas partes, y cuestiones de salud, y escuelas y hospitales y tal, ¿no? Y era una suerte de gobierno marcado por eso, por un continuo inaugurar de obras y de mostrar resultados, y los sábados se sentaba la gente a oír la rendición de cuentas, lleno de resultados que, si bien en muchos casos son resultados ciertos y concretos, en muchos casos eran también espejismos, ¿no? Eran resultados logrados
contra un nivel de endeudamiento que al momento de entregarle el país al siguiente mandatario estuvo en el orden de los 70.000 millones de dólares aproximadamente. Y el presidente anunció que el monto total hace muy poquitos días dijo que avanzaba y alcanzaba los 75.000 millones de dólares la deuda del Ecuador. Exacto, entonces lo que sabemos, ¿no?, es que finalmente tuvimos a un presidente Correa que se caracterizó mucho por organizar estas obras, un gobierno muy de corte populista. Y pasamos ahora al otro extremo, ¿no? Un presidente que dijo, bueno, vamos a tener que apretar el cinturón, el país entra en un periodo de austeridad, como él mismo llamaba, ¿no?, este famoso periodo de austeridad, y entramos de lleno a una lógica en la que ahora en cambio se justifica, como estamos en un periodo de austeridad, hay programas, como bien dices, Rosana, asistencialistas, hay programas de corte social, pero en cambio hemos dejado de tener la construcción de infraestructura, ¿no? Y así todo, aún haciendo esto, se ha incrementado el tema del endeudamiento, y eso es muy preocupante porque, a ver, si uno analiza con cuidado el tema del endeudamiento público, se va a ir dando cuenta de una cuestión que es muy grave en estos últimos, que es personalmente a mí lo que más me preocupa en los últimos meses, y es que las últimas deudas que se han ido contratando han ido generándose para pagar intereses, han ido generándose para pagar sueldos en el sector público. Digamos, para ir apagando pequeños incendios de cosas que estaban... Pero eso es muy complicado. A ver, en economía el tema es muy sencillo. Yo a mis alumnos de la universidad les suelo decir, economía, si uno quiere entenderle bien a la economía, tiene que compararle siempre con una casa. De hecho, de ahí la palabra economía. Más bien el entorno familiar. Exacto. De hecho, la palabra economía viene, ¿no?, de ecos y nomos, significa administración del hogar. Yo, para que ellos puedan comprender el ejemplo, solía decir, si yo entiendo que mañana el vecino, ¿no es cierto?, que vive en la casa de al lado, se ha endeudado porque está ampliando la casa, o se ha endeudado porque se ha puesto un negocio, o se ha endeudado porque se ha comprado un carro, yo digo, muy bien, ¿no? Pues finalmente el vecino se endeudó porque está progresando, se endeudó, y a cambio de esto tiene un activo, y a cambio de esto tiene algo nuevo, un nuevo negocio, un nuevo carro. Pero sí, y por lo tanto estaría contento tal vez por el vecino, ¿no es cierto? Pues si yo oigo que el vecino se ha endeudado para pagar la luz, o que el vecino se ha endeudado para pagar el teléfono, o que el vecino se ha endeudado para pagar la pensión de los guaguas, es otra cosa, porque ahí tú dices, eso es gasto corriente. Se endeuda con una tarjeta para pagar la deuda de la otra. Exacto. Entonces, las tarjetas, la luz, el agua, no sé, los servicios básicos, eso tiene que salir de tu sueldo. De lo contrario, estás entrando en una situación financiera muy compleja. Con el Estado es exactamente igual. Esto que decía, estos pagos comunes, la luz, el agua para una casa, el sueldo la pensión de los chicos, esto se llama gasto corriente a nivel del Estado. Si uno eleva esto a nivel de la macroeconomía, esto se llama gasto corriente, y el sueldo es parte del gasto corriente. Entonces, cuando yo veo que un Estado se endeuda para pagar gasto corriente, para cubrir intereses, para cubrir sueldos, el tema puede dar paso a un análisis económico muy complejo, porque eso no debería hacerse con endeudamiento, eso debería hacerse con los ingresos provenientes meramente de la tributación, máximo de la tributación y del sector petrolero. Ahora, Andrés, otro de los temas que le pudimos escuchar al presidente de la República el día de ayer tiene que ver con los proyectos estratégicos de extracción, de exploración y de extracción minera, y ese es un punto muy sensible, sobre todo aquí en la provincia de El Azuay, en el cantón Cuenca, con lo que está ocurriendo tanto en el sector de Quimsacocha con el proyecto Loma Larga, y en Río Blanco, el proyecto Río Blanco en el sector de Molleturo. Le pudimos escuchar ayer al presidente que a través de su discurso de alguna manera nos dijo que estos proyectos estratégicos van porque van, y pudo hacer referencia quizás a algo que lo podríamos relacionar muy fácilmente con lo acontecido aquí, tanto con la consulta popular como con las resoluciones judiciales en torno a la suspensión de actividades en Río Blanco y la consulta popular en el cantón Girón, que mantienen a estos dos proyectos paralizados. Y el discurso del presidente Moreno
tono fue muy similar a lo que dijo hace no mucho tiempo aquí el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, advirtiendo de que hay compromisos adquiridos, en este caso con las empresas, con las transnacionales, pero además hay otro elemento al que ambos hicieron referencia, que tiene que ver con el hecho de que si no vamos a obtener los recursos de estos proyectos, entonces los ciudadanos deben dar esa alternativa de dónde van a salir esos recursos que se aspiraban a obtener de estos proyectos. El Consejo Cantonal anterior declaró a Cuenca, al Cantón Cuenca, como una zona libre de minería. La Cámara Provincial también lo hizo, declarando a la SUAY como una zona libre de minería. Tenemos 2 consultas populares refiriéndose a este tema. Entonces nos preguntamos quizás qué es lo que va a pasar aquí en la provincia de la SUAY con estos anuncios y con esta insistencia del presidente, del ministro, también podríamos decir de una posición no muy clara del alcalde de la ciudad respecto de este tema. ¿Qué es lo que va a pasar en cuanto al tema minero aquí? A ver, la posición, en este caso, la posición personal y también del movimiento Renace dentro del Consejo Cantonal es muy clara, es la defensa del agua a ultranza, es decir, y además ahí no hay que, perdón, me lo coloqué el del término, pero no hay que inventarse el agua tibia. O sea, la defensa del agua a ultranza porque es lo correcto. No hay a dónde perderse. No hay a dónde perderse. La defensa del agua a ultranza porque es lo correcto, porque es lo que corresponde en justicia para nuestro pueblo, porque es defender el agua de nuestros hijos y todos los argumentos maravillosos que hacen los defensores del agua, pero también razona porque está en la ley, como tú dices, porque el pueblo ha insistido en eso en 2 consultas populares, ya no puede quedar más claro. O sea, quedó en la consulta popular del presidente cuando el pueblo dijo no a la minería en las zonas sensibles como los páramos. Lo volvió a hacer Yacu Pérez con la consulta en Girón, que fue arrasador, ¿no es cierto? Que 9 de cada 10 personas votaron a favor de cuidar el agua. Tenemos el antecedente de Río Blanco, el Consejo, como tú dices, cantonal anterior, declaró a Cuenca reserva o zona protegida de minería, y ya no hay a dónde perderse. O sea, es como que, no sé, se me ocurre como que quisieras insistir en los toros, y ya te dijeron que no. No. Ya te dijeron que no. ¿Qué sentido tiene insistir? Esto en cuanto al tema de la minería en áreas sensibles. Sin embargo, yo creo que hay que hacer también un acto de justicia con las empresas mineras. Porque hay que considerar 2 cosas. Si se niega la minería, hay que tener medidas muy claras de cuáles son las alternativas. Primero los programas de control y después las alternativas que vas a tener al pueblo, y después democráticamente hay que darles voz a las empresas mineras. Porque, por ejemplo, conversaba alguna vez con técnicos, por supuesto ciudadanos, pero técnicos que conocen del tema de la minería, y decían, bueno, a ver, en algunos casos ciertamente son proyectos mineros que están dentro de las zonas de influencia, de las áreas protegidas, y en otros casos son proyectos mineros que están cerca, pero no están dentro de las zonas protegidas, y por lo tanto son susceptibles de explotarse. Entonces, pero yendo a los proyectos extractivistas que están aquí en la provincia de la SUAY y son Río Blanco y Loma Larga, ¿cuáles serían los criterios? Eso es lo que nos preocupa esencialmente. A ver, en primer lugar, creo que el tema debería no politizarse. Eso es súper importante. Que el tema se trate, nosotros habíamos propuesto alguna vez inclusive la creación de algún tipo de comité de gestión minera que sea ciudadano, en el que estén los defensores del agua, en el que tenga silla probablemente un representante de las empresas que están en la minería, en el que tenga silla también el alcalde de la ciudad, es decir, un comité que abarque todos los puntos de vista, porque ahí hay argumentos técnicos. Por ejemplo, en el caso de las Quimsacochas, de las lagunas, sí es cierto que la mayor parte del proyecto minero está comprometiendo la reserva de agua, pero también hay un pedazo del proyecto minero que está 500 metros más abajo en las lagunas y que no les afecta. También hay que analizarlo eso con el mapa de manera técnica, sin politizar el tema a un sí o un no absoluto. Y el tema, de nuevo, porque luego pueden sacarlo uno de contexto y quiero reiterar, donde se comprometa el agua, donde en efecto se demuestre técnicamente que el agua, que las fuentes hídricas se comprometen, el no a la minería debe ser rotundo, se debe defender desde la ciudadanía. Hay 2 consultas populares que lo dicen y una resolución del Consejo Cantonal.
Sin embargo, para poder obrar con justicia, se deben de mirar todos los mapas con todas las coordenadas y ver en efecto que no se maneje esto políticamente, sino técnicamente, y ver que en efecto todos los proyectos mineros tienen aristas, por un lado. Por otro lado, se debe controlar, porque muchas veces la solución es peor que el problema original, porque mira lo que pasó, por ejemplo, en Portobelo, en Zaruma. Claro, le sacas a la empresa minera grande, y la empresa minera grande, como ahí la gente sabe que ahí hay oro, que ahí hay plata, que ahí hay reservas minerales, claro, le sacas a través de política pública a las grandes empresas mineras que al menos tienen parámetros de calidad, que al menos tienen tecnología y técnicas para extraer, y dejas eso librado a la minería artesanal, a la minería ilegal, y ahí sí viene el pequeño minero que va a tratar de explotar el tema a pico y pala, y lo va a hacer ahí sí utilizando mercurio y utilizando agentes contaminantes y arriesgando su propia vida, y hay una serie de temas que hay que considerar. Sí, pero como que un poco este tipo de alternativas o de análisis le estamos trasladando a quien no le corresponde, tanto las opciones económicas alternativas a la minería como los temas de seguridad y de cuidado de la zona esencialmente son responsabilidad del Estado, y es como que le estaríamos de alguna manera entonces quitando esa responsabilidad al Estado y trasladándolo a los ciudadanos que se oponen en este caso a la minería, porque yo he escuchado y he visto muchas veces que dicen, bueno, si usted se opone a la minería, si usted está decidido a cuidar el agua, entonces ¿cuál es su alternativa? ¿Cuál es su opción? Y en ese contexto, si ampliamos un poco más los análisis o las miradas, bueno, venimos extrayendo petróleo ¿cuántos años? Desde la década de 40. Los 70. ¿Eso ha resuelto la situación económica del país? Entonces nos pondríamos a pensar si es que la extracción minera en estos sectores efectivamente sería la opción para el desarrollo, que es lo que se dice, ¿no? O estamos a favor del desarrollo o estamos en contra del desarrollo cuando pensamos en la minería. De hecho no lo es, y ahí hay que tener muy clara una cosa. La consulta popular en el pueblo como mandante en efecto se opuso en el caso de Girón en la consulta popular, y antes también en la consulta popular que se hizo a nivel nacional, ¿no es cierto? La gente se opuso a la minería en los páramos. Ok, eso está dado. Sin embargo, propiamente, ojo, que la competencia de asignar o negar las concesiones mineras sigue siendo del Estado. Por eso cuando ese vicepresidente de oscuro recuerdo, como fue Jorge Glass, todos recordamos, ¿no? El pueblo entero se opuso al tema de Río Blanco, hubieron manifestaciones, hubieron declaraciones, me parece que hubo una declaración de la Corte de Justicia, hubo consulta popular, él vino, inauguró, y ya está, ¿no? Había plata de por medio, vino, inauguró y se acabó. Entonces, esta cuestión hay que quedar muy claro, no es una competencia del Consejo Cantonal ni es una competencia del señor alcalde. Nosotros podemos hacer veeduría, defender los derechos, convocar a todos los organismos nacionales e internacionales de defensa del agua, de defensa del medio ambiente, hacer auditorías, plantear inclusive medidas de protección para nuestra ciudadanía. Hay como hacer un montón de cosas, pero ciertamente al GAD no le compete ni concesionar, ni tampoco expulsar a las empresas mineras. Entonces lo que hay es que trabajar de cerca con el Estado, y claro, si el Estado está decidido a que va el tema de la minería, muy poco se puede hacer a nivel de gobierno autónomo descentralizado, salvo hacer esta valiente oposición que muchos políticos de la localidad están haciendo, y buscar que eso se eleve a instancias legales, ojalá nacionales, en donde digan, bueno, hay una consulta popular, por eso tiene que respetar. Ahora, en cuanto al tema de si soluciona o no algo económico, cuáles son las alternativas, pues no soluciona nada. Y yo pensé que nos habíamos dado cuenta hace ya varios años, cuando empezamos a hablar de la transformación de la matriz productiva, porque por ahí sí va la salida, ¿no? Qué pena que el tema quedó en discurso con el presidente Correa, pero claro, en la transformación de la matriz productiva, ¿qué es lo que decía? Esto es una idea que, por supuesto, no se les ocurrió ahora en la Revolución Ciudadana. Esto se llama en realidad industrialización por sustitución de importaciones, y se le ocurrió a un economista que se llamaba Raúl Prebisch en la CEPAL en los años 70. ¿Qué decía esto, no? El gran problema de nuestros países, y esto está también en un libro maravilloso de Eduardo Galeano que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, que les hago leer siempre a mis chicos de la universidad. Ahí ellos dicen, ¿no? El gran problema es ese, es que estamos siempre como productores de materia prima, es decir,
¿En dónde se fabrica el mejor chocolate del mundo? El mejor chocolate del mundo se fabrica en Suiza, donde ni de casualidad crece una planta de cacao. Entonces, ¿cómo se fabrica el mejor chocolate del mundo en Suiza? Nuestro chocolate, con el chocolate ecuatoriano, con el cacao ecuatoriano. Entonces, claro, esta lógica del Ecuador produciendo materia prima para exportarla, y claro, solamente sigue con el ejemplo del cacao. Nosotros vendemos el cacao en costales, en arrobas, y compramos el chocolate en kilos o en gramos, dependiendo de la calidad. Entonces, además se encarece 2 veces, no solamente porque está ya manufacturado y convertido en un producto más elaborado, sino además porque se fracciona para vender. En el caso del petróleo funciona lo mismo. Tú vendes un barril, me parece que tiene 55 galones el barril de petróleo, y luego el derivado del petróleo que importas, supongamos que sea aceites lubricantes de vehículos, lo importas por litros o galones, pagando el fraccionamiento del producto y además pagando el hecho de que el producto mismo viene ya más elaborado. Y este Ecuador, que ahora depende y sufre por el petróleo, porque nuestro progreso y nuestro bienestar depende de eso, ¿no? El Ecuador sube el precio del petróleo, se acerca a los $100, y claro, la década ganada, el milagro ecuatoriano, que los tigres de Latinoamérica nos que decían que, claro, y ya tenemos carreteras, ya tenemos hospitales, y tenemos un montón de cosas. Baja el precio del petróleo, el Ecuador se paraliza, como lo ha venido haciendo recurrentemente hace 40 años. Y este Ecuador que se paraliza ahora por el petróleo, antes se paralizaba por el precio de la caja del banano y antes por el precio del cacao. Y lo que le pasa al Ecuador le pasa a Venezuela con el petróleo, y en la mitad le pasa a Colombia por el precio del café, y a Chile por el cobre, y a Bolivia por el estaño, y así es un modelo latinoamericano que la única forma de cambiarlo es industrializándolo. Ahora, aquí nosotros en Cuenca tenemos una cuestión interesante. Cuenca es un ejemplo de que eso sí se puede hacer, y eso no se tiene que olvidar la actual administración. A mí me pasó una cuestión muy grata cuando pude hacer un doctorado en España. Estuvimos allá, y uno de los casos, estábamos sentados estudiantes de todo el mundo, ¿no? de distintas nacionalidades, y nos dieron a leer un caso, Rosana, y el caso que teníamos, una clase del tema de urbanismo y desarrollo, el caso que teníamos se trataba de Cuenca, era Cuenca del Ecuador. Y ellos decían, fíjate que es una ciudad, en primer lugar, es la ciudad más industrializada del país per cápita. Entonces, nosotros ya le hemos demostrado al país que no necesariamente hay que ser el Ecuador bananero o el Ecuador petrolero, porque aquí nosotros somos la capital nacional de la cerámica, de los embutidos, del caucho, de la madera, de un montón de cosas que son bienes complejos. Es la única ciudad en donde empresas como Indurama fabrican bienes altamente complejos que se venden ya a nivel nacional. Hacemos celulares, se hacen equipos de sonido, una serie de cosas. Ahora, sí. Ahora, desde esa lógica, nosotros somos una ciudad que sabemos hacer valor agregado, que sabemos generar este tipo de lógica de desarrollo distinto. Ni siquiera deberíamos estar discutiendo de que nuestra salida es la minería. No es la minería. La salida del Ecuador no es la minería. Está clarísimo que hay otras alternativas, pero en honor al tiempo, Andrés, y de forma muy concreta, yo quisiera abordar el tema del Consejo Cantonal, que creo que también es importante, cómo se visibilizan o cómo se han visibilizado en estas sesiones las fuerzas políticas al interior del Consejo Cantonal, y un tema que definitivamente nos causó muchísima extrañeza es el por qué el movimiento Renace no apoyó para la vicealcaldía a una de sus compañeras, como es Marisol Peñalosa, y que más bien vimos que el sector de Fuerza Compromiso Social fue quien promovió el nombre de Peñalosa para la vicealcaldía de Cuenca, y nos preguntamos cuál es la situación. Marisol es disidente, me parece que le escuchamos esa palabra utilizar al concejal Omar Álvarez, es disidente del movimiento Renace, y cómo se está dando estas alianzas, al parecer unas alianzas móviles al interior del Consejo Cantonal. Inicialmente, con una agenda legislativa, se optó por elegir al vicealcalde, que cayó en el arquitecto Urbano, pero con otra mayoría se llegó a la conformación de las comisiones. Así es. Bueno, deberé decir a ciencia cierta que esto no fue un debate que giró alrededor de género, ni mucho menos. Fue más bien
un tema, como muchas veces se lo he dado aquí en el Ecuador, de lealtades políticas, ¿no? En el caso de Marisol, yo creo que la palabra utilizada por mi compañero Omar ha sido una palabra bien escogida, en efecto, ¿no? A ver, Marisol fue electa por el Movimiento Ciudadano Renace, hizo todos los intentos, ciertamente, para lograr el tema del apoyo para la cuestión de la vicealcaldía. Sin embargo, ojo que en la vicealcaldía se manejan varias tesis. Rosana, yo quiero ser muy claro, ¿no? Si bien una es la tesis de género, y alguien te dirá que hay un artículo, ¿no es cierto?, en el COTAD que habla de que se debería buscar la paridad de género de ser posible. Bueno, y se buscó la paridad de género. De hecho, las dos concejales mujeres fueron candidatas, fueron mocionadas. No, pero creeríamos que la paridad de género debería ser un eje transversal de todas las actuaciones y de todas las actividades de la corporación municipal y del consejo cantonal. Entonces ahí nos queda un poquito la duda de decir, bueno, posibilidades hay. Había 2 mujeres en el consejo cantonal y ustedes como Movimiento Renace tenían una mujer que tenía, digamos, 2 fuerzas detrás, el hecho de ser mujer y el hecho de venir de una zona rural. Bueno, en primer lugar hay que ser muy cuidadosos con cómo se van dando las cosas dentro de los movimientos políticos. Primero, quiero agotar el tema del género, y esto es muy importante, ¿no? El tema del género no debe simplemente plasmarse en el tema de una vicealcaldía. Como digo, la vicealcaldía tenía varias tesis. Había por ahí un concejal que decía, a ver, es que el concejal más votado también es una de las tesis que se suele utilizar, o el movimiento más votado, en este caso fue el Movimiento Renace. Y sin embargo, entre todas las tesis primó una fundamental, que es el tema de la gobernabilidad. A ver, el rol del vicealcalde es muy claro. El rol del vicealcalde es actuar como vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo dentro del GAD. Es decir, vincular la gestión del alcalde con los concejales y hacer que ésta fluya. La tesis fue, logremos gobernabilidad, escojamos un vicealcalde que venga de la línea del alcalde electo, para que simplemente tengamos una fluidez, un flujo de trabajo. El Consejo Cantonal no tiene tiempo que perder, la ciudad no tiene tiempo que perder. Si algo necesita recuperar Cuenca es la agilidad en la administración. La tesis fue la gobernabilidad y fuimos por ahí. El tema del género, Rosana, es una cuestión que no debe tener 2 defensoras dentro del Consejo Cantonal, debe tener 15 concejales defendiéndolo. Debe ser una agenda legislativa, debe ser una cuestión transversal a todo el tema del municipio, pero cuidado también con utilizar el tema del género como coartada para perseguir lo que en realidad son intereses políticos, apetitos políticos personales. Entonces, tú mismo lo dices, ¿no? En efecto, a nosotros, el día en el que se trató todos los temas, las distintas posibilidades para la vicealcaldía dentro del Movimiento Ciudadano Renace, y como Movimiento Ciudadano Renace habíamos tomado la posición de apoyar la tesis de la gobernabilidad como movimiento ciudadano, porque yo como Andrés Ugalde no puedo simplemente plantear y mandarme solo en el Consejo Cantonal. Uno tiene que dar su criterio y defenderlo. Sí, pero aquí un poco, tanto, ¿no?, en algún diálogo que tuvimos aquí con Jefferson Pérez, como en un diálogo que mantuvimos con un par de concejales de Fuerza Compromiso Social, ellos habían dicho que ya hace un mes uno de los acuerdos era justamente apoyar a Marisol Peñalosa, y que no se entiende por qué de última hora el propio Movimiento Renace descartó esta posibilidad. Bueno, un acuerdo de ellos con Marisol, pero porque con el Movimiento nunca Renace, hubo con el movimiento. Como movimiento, digamos, ¿no? Un acuerdo puntual para apoyar a Marisol entre Renace y el Compromiso Social es una absoluta mentira. Eso nunca existió. De hecho, nunca existió ni ese acuerdo ni ningún otro. Nosotros no tenemos acuerdo con la gente de Compromiso Social. Nos sentamos a dialogar, son personas a las que considero buenos profesionales, son buenos hombres. Sin embargo, nos sentamos, no conversamos del tema de la vicealcaldía, nos sentamos más bien a conversar de algunos proyectos conjuntos de agenda legislativa para la ruralidad mayormente, y las conversaciones quedaron ahí, no han avanzado, y finalmente con ellos no hay ningún tipo de acuerdo. Por eso te digo, cuando nosotros tomamos una posición como Movimiento Renace íntegra, como movimiento de apoyar la cuestión de la gobernabilidad, y fuimos los más sorprendidos con esa rueda de prensa en la glorieta del Parque Calderón. Tú recordarás, en la que se ve Marisol sentada con los compañeros de Compromiso Social, y de ahí en adelante ha estado con ellos, recurrentemente con ellos ha votado, con ellos se siente en el Consejo Cantonal, vota casi siempre en contra de nosotros, casi siempre a favor del tema, y me parece ya
parte de esta mayoría que se hizo entre los concejales del exalcalde Cabrera, entre los concejales del exprefecto Carrasco y los concejales del correísmo. Hicieron ahí una mayoría media móvil a la que se sumó Marisol, y bueno, son ahí, digamos que están donde tienen que estar. Nosotros finalmente nos hemos quedado en la vereda ciudadana y vamos a ir trabajando hacia adelante los temas, ¿no? Bueno, Andrés, en honor al tiempo tenemos que cerrar este diálogo. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Ha sido el economista Andrés Ugalde, concejal del Movimiento Renace.